que nos ven por el canal de la iglesia, el canal de YouTube. Sean todos bienvenidos a este estudio de esta tarde. Como saben, pues estamos en el libro de Éxodo, hemos llegado al versículo 14 y vamos a ver qué nos tiene la Escritura para nosotros en esta tarde. Vamos a poner este tiempo en oración. Oh Dios y Padre Celestial, ponemos, bendito Dios, nuestras vidas en tu presencia, Padre Santo. Pídete perdón, bendito Dios, por cualquier gesto, por cualquier actitud, por cualquier cosa que te haya ofendido en este día, bendito Dios. Sabemos que no somos perfectos, que necesitamos de tu ayuda en todo momento, bendito Dios, y pedimos, Padre, que nos dejes apercibido en esta noche, bendito Dios, para poder estudiar tu palabra. Gracias porque podemos hacerlo en libertad, bendito Dios. Gracias por cada uno de tus hijos que ha venido, Padre, que seas tú abriéndonos el entendimiento, Padre, y que podamos disfrutar de ella, Padre. Muchísimas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Les invito a abrir la palabra del Señor en el libro de Éxodo, capítulo 14. Hoy tenemos bastante comida. Éxodo, capítulo 14. Y dice la Escritura: habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hairot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá: de los hijos de Israel encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto, de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo. Y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hairot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Quién nos ha sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que os habéis visto nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón y en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche,
Y volvió el mar en seco, y las aguas se quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza. Y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho de Jehová, que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Aquí vemos nuevamente, amados hermanos, que el Dios de los egipcios sigue oponiéndose al Dios de la creación, ¿no? Al Creador absoluto. Y la crisis en Egipto, pues vemos, como hemos visto en los estudios anteriores, ¿no? Empezó porque el pueblo de Israel fue creciendo, ¿no? Y esto fue un mandato que Dios dio a la creación, ¿no? Que crezca, que se fructifique, que se multiplique, ¿no? Y estaban cumpliendo con el mandamiento del Creador cuando dio a la humanidad. Eso lo podemos encontrar en Génesis 1:28. Pero, como el faraón vio que esta gente pues se hacía más fuerte, según ellos, ¿no? Se hacía más fuerte, faraón pues empezó a ver la forma de cómo destruir al pueblo de Israel. Y no se le ocurrió otra cosa que matar a los niños pequeños, ¿no? ¿Y cómo fue la forma de matarlos? Los mandó a ahogar en el mar. Y entonces, como vemos, ¿no? Dios en la creación dice que se fructifiquen, ¿no? Y aquí el rey de Egipto está siendo un anticreador, está poniendo un mandamiento que él se ha inventado, ¿no? Al matar a los niños para frenar la productividad de los israelitas. Y como vemos hasta ahora, los israelitas no habían hecho daño a Egipto, ¿no? No habían hecho daño porque ellos estaban trabajando para los egipcios, estaban trabajando con toda la buena voluntad, ¿no? Estaban haciendo todo el trabajo pesado que ellos les imponían. Pero en todo esto hemos visto que Dios salvó a un niño llamado Moisés. Y hemos visto que le salvó en una cesta de mimbre, ¿no? Forrada con brea y todo esto. Y esto también nos viene a la mente cuando Dios castigó al pueblo, a toda la humanidad. Cuando Dios envió el diluvio, también salvó a Noé en un arca, ¿no? Y en un arca también, nada de brea y hecha como Dios le había mandado. Entonces vemos que Dios estaba actuando en todo momento para preservar la vida del pueblo de Israel, de su pueblo, ¿no? Porque Él dice que quería que su pueblo saliese a rendirle holocausto, ¿no? Y cuando Dios salvó a Moisés en el diluvio, en un arca, vemos también el conflicto, ¿no? Entre Dios y el faraón. Porque Moisés, al estar en la cesta, ¿no? Estaba con la protección de Dios, ¿no? Al ver que todos los niños estaban muriendo, Moisés estaba cuidado en todo momento por Dios. Entonces aquí lo hizo como cuando Dios también salvó a Noé del diluvio. Y hemos llegado al capítulo 14, y aquí vemos una vez más
que Faraón intenta ejercer nuevamente su autoridad sobre el pueblo de Israel. Y estaba ejerciendo Faraón su autoridad sobre el pueblo de Israel, ¿no? Les tenía haciendo trabajos muy pesados. Y el pueblo de Dios estaba muy afligido y tenemos nuevamente una confrontación entre Dios y Faraón. Una vez más, el Señor decide glorificarse al demostrar el poder que tiene Él sobre toda su creación. Él decide glorificarse y quiere que le lleguen a conocer que solo Él es el Dios. Y dice, yo por mi parte endureceré el corazón de Faraón para que Él los persiga, ¿no? Lo vimos en el versículo 4. Entonces Dios endurece el corazón de Faraón. Ellos, al darse cuenta de que se había ido el pueblo, dicen, pues nos hemos quedado sin servidumbre, ¿no? Nos hemos quedado sin mano de obra barata, que no les costaba nada, ¿verdad? ¿Y qué hacen? Les llega el comentario de que están ahí encerrados, ¿no? Militarmente se podría decir que Dios les había llevado a una encerrona al pueblo de Israel, porque estaban ahí frente al mar, no podían cruzar, ¿no? Y entonces Faraón y sus ministros, al enterarse de esto, ¿qué es lo que deciden? Ir tras de ellos, ¿verdad? Dice, pero ¿cómo? ¿Cómo se nos ocurrió dejarlos ir? ¿No? Más parece que Israel ha caído en una trampa militar y se podría decir que la organizó nuestro amado Dios, porque Él le dijo a Moisés por dónde debería llevar a su pueblo, ¿verdad? Entonces parece que Dios les hizo un encerrón ahí a los israelitas, ¿no? Y le manda con esta estrategia militar que se podría decir que estaba incorrecta. Y hablando estratégicamente, es una decisión terrible. ¿Por qué? Porque están encerrados, no tienen a dónde salir, ¿no? Y entonces están encerrados y cuando escucha esto Faraón y sus oficiales lamentan la decisión que tomaron al dejar ir al pueblo de Dios y deciden ir detrás de ellos. El versículo 5 nos dice: y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. ¿Por qué el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo? Porque ellos recuerden que más antes dijeron, tomemos la decisión ya de que se vayan. Cuando murieron los primogénitos, ellos dijeron, mejor es que se vayan, ya no queremos saber nada de ellos. Pero ahora toman la decisión de perseguir nuevamente a Israel. No es por la decisión de ellos. Dice que el Señor endureció el corazón de Faraón. Y como hemos visto más antes, no era que Dios quería que Faraón sea más malo de lo que era, sino que de su propia maldad el Faraón estaba actuando de esa manera, ¿no? Porque Dios no obliga a nadie al mal. Y tal como Dios lo había predicho en el versículo 3, así que ahora Israel está atrapado entre el ejército egipcio y el Mar Rojo. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros al ver que alguien nos quiere hacer daño? Está la persona que nos quiere hacer daño ahí y una pared detrás nuestra. Yo ya le entrego todo, ¿verdad? Digo, toma, llévate todo, ¿no? Y debe de ser algo desesperante, ¿verdad? Que no poder saber qué mismo va a pasar, ¿no? Y encima los egipcios venían con la intención de hacerles daño. Así que ahora Israel está atrapado entre Egipto y el Mar Rojo, según el versículo de 6, 7 y 9. Y como siempre suele suceder en nuestras vidas, ¿no? Hay veces que nosotros estamos ya en una prueba muy difícil, decimos de esta ya no salimos, y cuando de pronto, ¿qué pasa? El Señor manda esa bendición, ¿no? Y no sabemos, pero Señor, ¿cómo? Si parecía que no había salida, parecía que no podíamos salir de esta, el Señor manda esa bendición y encontramos la salida, encontramos cómo hacerlo, ¿no? Después de sufrir tanto, decimos, ¿no? ¿Para qué hemos batallado tanto, no? Y el Señor en ese momento manda la solución para cada uno de nuestros problemas.
Y como digo, como siempre suele suceder en la vida de los cristianos, las cosas muchas veces se tornan difíciles antes de mejorar. Pero lo que siempre decimos nosotros, tenemos que estar seguros que en cada situación, en cada circunstancia, Dios siempre tiene el control. Y yo me podría pasar aquí mucho tiempo hablando de circunstancias que hemos tenido en nuestra vida con Nancy, que parecía que ya no había, y Dios dice, no, yo tengo el control, no te preocupes, esto es así, ¿no? Y es impresionante ver cómo Dios actúa en cada uno de nosotros. Pero las cosas, en el versículo 8, pero las cosas van a mejorar muchísimo para los israelitas, y que va a ser difícil de olvidar. Muchas veces nos ha pasado eso a nosotros, ¿no? Mejoran las cosas, hemos olvidado las bendiciones de Dios. Yo siempre las tengo en mente. Siempre estoy recordando que Dios siempre me está bendiciendo. Siempre vienen a mi memoria, ¿no? Y eso era lo que le pasaba también al pueblo de Israel. Vamos a ver un pasaje, si me ayudan, Nehemías 9:10, el que lo encuentre pues lo puede dar lectura, ¿vale? Porque tenemos bastante material para hoy. Nehemías 9:10. ¿Alguien lo tiene? Si no, lo veo yo. Nehemías 9:10. Lanzaste grandes señales y maravillas contra el faraón, sus siervos y toda su gente, porque viste la insolencia con que había tratado a tu pueblo. Fue así como te ganaste la buena fama que hoy tienes. Y aquí en la porque nosotros dice, e hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos. Y te hiciste nombre grande como en este día. Te hiciste nombre grande. Eso era lo que decía Dios, ¿no? Que quería hacerse conocer, que quería que el pueblo de Egipto conozca al Dios de Israel, ¿no? Conozca que Él es el único Dios. Y lo que sucedió en el Mar Rojo, como vemos ahora, traería renombre perpetuo por generaciones a Dios. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Esto pasó hace muchísimos años atrás y lo estamos recordando. Y lo estamos adorando por todo lo que el Señor ha hecho, ¿no? Isaías 63:12. 63:12. El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo. Muchas gracias, María. Nuevamente, ¿no? Nombre perpetuo. Eso que significa que va a seguir de generación en generación. Mientras haya quien lea la palabra, sabremos que Él se hizo un nombre perpetuo, ¿no? Eso quiere decir que su nombre es eterno, el Dios de Israel. Pero mientras Dios establece su nombre y su naturaleza, nuevamente el pueblo de Dios fue hallado falto de fe. Una vez más lo declara el salmista en el Salmo 106. Vamos a ver qué nos dice el Salmo 106. Versículo 6 al 12. Dice, pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al Mar Rojo, pero Él los salvó por amor de su nombre. Para hacer notorio su poder, reprendió al Mar Rojo y lo secó, y les hizo ir por el abismo como por un desierto.
Lo salvó de la mano del enemigo y lo rescató de la mano del adversario. Aquí el salmista está declarando esto, ¿no? Y nos hace referencia a lo que sucedió. Y es un salmo de confesión. El salmo nos recuerda la incredulidad del pueblo de Israel. Y si no hemos perdido el pasaje que estamos, vamos a leer el 10 hasta el 12, dice: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová, y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Qué nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? ¿No les parece que esto es un poco falta de fe? ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado esto? A todos, ¿verdad? A todos. Y hay muchas veces que tenemos que ponernos de rodillas y pedir perdón al Señor, ¿no? Señor, aumentanos la fe, ¿verdad? Aumentanos la fe. Y es lo que nos dice en el Salmo, ¿no? Hemos pecado, dice, lo mismo que nuestros padres se rebelaron junto al Mar Rojo. Y posteriormente el salmista describe cómo Dios los salvó, en el versículo 9 y 10, ¿no? No les deja ahí, no deja diciendo, pues, ellos pecaron y se quedó ahí. No, no. Por la misericordia de Dios, Él los salvó. Por eso es que la misericordia de Dios nos abarca. Y la razón por la que Dios salvó no era por los méritos del pueblo de Dios. No era porque ellos habían hecho algo para ganarse el favor de Dios. Dice su palabra que ellos eran rebeldes, que ellos eran desobedientes, que ellos eran faltos de fe. Se rebelaban. ¿Por qué decimos eso? ¿Pero por qué dice eso, hermano, que se rebelaron? ¿Qué es lo que hicieron con Moisés? ¿Por qué nos sacaste? Dice. ¿Por qué no nos dejaste servir? Nos has sacado a morir aquí en el desierto. Desconfiaron de Dios, ¿no? Entonces, ¿por qué hizo esto Dios? Los salvó haciendo honor a su nombre. Y para nosotros debe ser esto tremendo, ¿no? Llevar en alto el nombre de Dios. Por eso el apóstol Pablo decía: no me avergüenzo del evangelio. Es poder de Dios, ¿verdad? Entonces, para nosotros es un gran poder el saber que podemos acudir al nombre de Dios, ¿no? Entonces, hay algunos escépticos que dicen que esto no es así, que no se ahogaron en el Mar Rojo, que esto no puede ser, ¿no? Entonces nos preguntamos, ¿qué sucedió realmente? Pero la Escritura nos cuenta todo lo que sucedió. Pero los escépticos han atacado la historia sobre el poder de Dios de dos maneras. La primera, dice que se trata de un fenómeno natural que algunas personas han sugerido que un gran viento. ¿Han visto ustedes cuando sopla el viento? Es muy fuerte, ¿verdad? Sopló en esos momentos y la marea bajó, ¿no? Y la marea bajó. Entonces los israelitas pudieron pasar por ahí. Pero no es lo que dice la palabra de Dios, ¿no? En el 21 y 22. Sin embargo, la Escritura habla de dos paredes de agua, una a la izquierda y una a la derecha. No habla de marea baja, ¿verdad? Y cuando habla de paredes, ¿qué quiere decir? Que eran grandes, ¿no? Eran grandes. Y dice que había una a la izquierda y otra a la derecha. Así que no se trata de una marea baja. Lo que sucede es que el amor con el que Dios cuida de su pueblo es lo que hace todo esto, ¿no?
Y por ese amor Dios le dice a Moisés, utiliza la vara. Y el mar se abre cuando Moisés da la orden, no cuando viene el viento del norte o del sur, como algunos quieren hacernos creer, ¿verdad? Entonces esto sucede cuando Moisés lo ordena, como lo hemos podido ver en el versículo 15-16. Vamos a ver que estamos. Dice: entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y luego, cuando ya Israel pasó, dice 21 y 22, y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas se quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y como muro a su izquierda. Entonces no era una marea baja, ¿no? Y como vimos, también termina en el momento preciso para asegurarse de que el último israelita esté a salvo y llegue vivo, y el primer egipcio se ahogue. Versículos 26 al 28. Dice: y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas se vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado en ellos en el mar, no quedó ni uno de ellos. La segunda, los escépticos creen que realmente es el mar de los juncos y no el mar rojo, una área pantanosa en la que los israelitas podrían haber cruzado a pie y en la que los carros de los egipcios se habrían atascado. Pero cuando la escritura habla de dos paredes de agua, sugiere que había una gran profundidad y una gran cantidad de agua. Y aún así, aunque esto sea un poco profundo, aunque la marea haya bajado, es un acto milagroso de Dios que todos los israelitas se hayan salvado, pues, ¿no? Y ahí en el libro que estamos estudiando viene un comentario, ¿no? Dice del pastor Donald Bridge. Relata la historia de un predicador liberal que visitó una iglesia afroamericana. Mientras el ministro hablaba sobre el mensaje del Mar Rojo, alguien gritó: alabado sea el Señor que llevó a sus hijos a través de las aguas tan profundas. ¡Qué gran milagro! Y dicen que este ministro pues no era mucho para creer en los milagros, ¿no? Entonces, el ministro, que no creía muchos milagros, se molestó por esta intervención. Así que de manera condescendiente le dijo a la congregación que los israelitas probablemente cruzaron un pantano con la marea baja. Así que se trataba simplemente de unos 15 centímetros de agua. Y en respuesta a esta declaración, la persona que interrumpió hace poco, nuevamente interrumpe. Alabado sea el Señor, como ahora de gloria de Dios, ¿verdad? Que en 15 centímetros de agua ahogó a los egipcios. ¿No? Entonces, no puede ser esto posible, ¿verdad? Ahora, donde quiera que haya sucedido y como sea que haya sucedido, fue un milagro maravilloso. Y la Biblia no deja lugar a dudas en este aspecto sobrenatural de Dios en favor de su pueblo. Y una vez más Dios trae salvación a Moisés. Extendió su brazo sobre el mar, como vimos en los versículos 21 y 22. Y esto es lo mismo que sucedió en la creación, cuando dice que Dios hizo separar las aguas, ¿verdad?
Dijo que se juntasen las aguas y haya tierra seca. Y así mismo sucedió en el Mar Rojo. Y esto vuelve a suceder. Las aguas son separadas nuevamente. ¿Para qué? Para crear tierra seca por donde los israelitas puedan pasar. Y esto es un milagro del Señor, ¿verdad? Y esto lo hace el Espíritu. Y es un acto de la creación, ¿no? Porque dice que toda la creación le alaba al Señor, ¿verdad? Amén. Y Dios separa las aguas. ¿A través de qué dice? De un viento recio, ¿verdad? ¿Y nosotros cómo decimos que es el Espíritu? Como un viento. Como un viento. Y dice en la creación, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dice, vino un viento recio y sopló. Y son traducciones de la misma palabra, la palabra hebrea utilizada para referirse al Espíritu de Dios. Y nos recuerda en la creación, Génesis 1:2. Lo mismo sucedió en la historia de Noé, Génesis 8:1. Dios rescató a su pueblo de la muerte al enviar a su Espíritu como un viento recio, para que tal como hizo en la creación, separara las aguas y creara tierra seca. Pero cuando los egipcios intentaron seguir a los israelitas, el mar los tragó literalmente. Dice la Escritura que ninguno de ellos quedó, ¿no? Y esto también podría parecernos duro, ¿no? Pero tiene su porqué. De nuevo el juicio de Dios sobre los egipcios. El agua y la tierra quebrantan la orden de su separación, tal como lo hicieron cuando Dios envió juicio en los tiempos de Noé. El juicio tomó forma de agua. Recuerden que en el diluvio no había tierra seca, ¿no? Y Dios, cuando ordenó que se juntasen las aguas para dejar tierra seca, se rompe esa orden de Dios, ¿no? Está todo regado de agua. Y aquí nuevamente, cuando ya pasó el pueblo de Israel, el agua vuelve a su curso normal. Y el Espíritu de Dios también fue el que llevó al ejército egipcio hacia el mismo mar. Y en respuesta, Moisés canta. Estamos en el capítulo 15, versículo 8 y 10, de 8 y 10 nos dice: al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. El 10 dice: soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. Dios desató su creación en contra del ejército egipcio. Y esto podría parecernos cruel, pero recordemos que en el capítulo 1, versículo 22, los hombres de Egipto ahogaron a los niños israelitas. Entonces ahora ellos también se ahogaron. Sintieron lo que sintieron los niños israelitas cuando fueron ahogados, ¿no? Cuando fueron tirados al mar Rojo. Los cuerpos ahogados en el mar fueron una señal para Egipto. Y no solo para Egipto, sino para todos nosotros, de que Dios es Dios y no hay otro fuera de Él. Vamos a leer un pasaje y terminamos. Isaías 37, 16. Dice la Escritura: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga más.